Uno de los mayores aprendizajes en la vida es descubrir que no necesitamos depender de nadie para sentirnos completos. Crecemos en una sociedad que constantemente nos dice que la felicidad está afuera, en una pareja, en la aprobación de los demás, en el reconocimiento social o en pertenecer a un grupo. Pero lo cierto es que la verdadera fuerza nace en nuestro interior, cuando somos capaces de vivir con autonomía y serenidad, sin ataduras emocionales que nos limiten. Esto no significa aislarnos del mundo ni rechazar las relaciones, sino entender que nuestro bienestar no puede quedar en manos de otros. Cuando aprendemos a ser nuestra mejor compañía, a poner límites, a fortalecer la autoestima y a cultivar la independencia emocional, damos un paso hacia una libertad que no puede comprarse con nada. La filosofía estoica lo enseña con claridad. Lo único que realmente controlamos son nuestros pensamientos, decisiones y actitudes. Todo lo demás se escapa de nuestras manos. Por eso, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos ni en quienes nos rodean, sino en la capacidad de bastarnos a nosotros mismos. En este contenido exploraremos 12 lecciones que te guiarán hacia esa independencia interior que te hará más fuerte, sereno y libre. Lección 1. Disfrutar de tu propia compañía. Uno de los mayores temores del ser humano es quedarse solo. Desde pequeños nos enseñan a buscar compañía, a compartir cada experiencia y a depender de la presencia de otros para sentirnos completos. Sin embargo, esa idea genera una paradoja peligrosa. Si no aprendemos a disfrutar de nuestra propia compañía, terminamos siendo prisioneros de la necesidad de estar siempre acompañados, aunque esas relaciones no nos aporten nada bueno. El estoicismo nos recuerda que la base de una vida plena no está en lo externo, sino en lo interno. Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes de esta filosofía, decía que la tranquilidad está en el interior de cada uno, y que quien no sabe encontrarla dentro de sí, nunca la hallará fuera. Esto significa que, si no aprendemos a estar en paz con nosotros mismos, ninguna relación, por más intensa o satisfactoria que parezca, logrará llenarnos. Disfrutar de la propia compañía no significa encerrarse ni rechazar a los demás, sino aprender a sentirse suficiente. Es poder sentarse en silencio, leer un libro, caminar, reflexionar o simplemente observar la vida sin sentir angustia por no tener a alguien al lado. Es aceptar que el valor de nuestra existencia no depende de la cantidad de personas con las que compartamos, sino de la calidad de la relación que tenemos con nosotros mismos. Cuando alguien no sabe estar solo, suele caer en la dependencia emocional. Necesita constantemente la validación de los demás, busca entretenimiento afuera para llenar vacíos internos, y en ocasiones, tolera relaciones dañinas solo para no enfrentar el silencio. Ese miedo a la soledad se convierte en un obstáculo para el crecimiento, porque impide conocerse a fondo. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Para empezar a disfrutar de tu propia compañía, es necesario cambiar la percepción que tenemos de la soledad. No es un castigo, sino un espacio de autodescubrimiento. Es en esos momentos donde podemos analizar nuestras emociones, identificar lo que realmente queremos y fortalecer la mente. Los sabios siempre han valorado la soledad porque en ella encuentran claridad, creatividad y fortaleza. Un ejercicio sencillo consiste en dedicar cada día unos minutos a estar contigo mismo, sin distracciones. No se trata de revisar el celular, mirar televisión o perderse en pensamientos negativos, sino de conectar contigo de manera consciente. Puede ser a través de la meditación, la escritura, una caminata en silencio o simplemente respirando y observando tu entorno. Al principio puede resultar incómodo, porque estamos acostumbrados al ruido constante, pero con el tiempo esa práctica se transforma en un refugio. El disfrute de la propia compañía también implica aprender a tratarte con respeto. Muchas veces somos duros con nosotros mismos, criticándonos o recordando errores del pasado. Si un amigo nos hablara con las mismas palabras con las que a veces nos hablamos internamente, probablemente nos alejaríamos de él. Por eso, es fundamental cultivar la autocompasión, no como excusa para la mediocridad, sino como un acto de equilibrio y justicia personal.
Cuando aprendemos a estar en paz con nosotros mismos, dejamos de exigirle a los demás que llenen nuestros vacíos. Ya no buscamos relaciones para escapar de la soledad, sino para compartir desde la abundancia. Es entonces cuando nuestras conexiones se vuelven más sanas, porque no dependen de la necesidad, sino de la elección consciente. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad consiste en no depender de lo que no podemos controlar. Y entre esas cosas que no controlamos están las personas. No podemos obligar a nadie a quedarse, a comprendernos o a actuar como quisiéramos. Pero sí podemos cultivar una relación sólida con nosotros mismos, que nos dé estabilidad y fuerza independientemente de lo que ocurra afuera. Al final, disfrutar de la propia compañía es un acto de amor propio y de valentía. Es entender que no estás incompleto, que no necesitas de nadie para sentirte pleno y que las mejores respuestas ya habitan dentro de ti. Cuando aprendes a convivir contigo en armonía, el mundo exterior deja de ser una amenaza y pasa a ser un espacio donde eliges compartir tu esencia, sin miedo a estar solo, porque sabes que nunca lo estás, siempre te tienes a ti mismo. Lección 2. El arte de poner límites. Uno de los aprendizajes más importantes en el camino hacia la independencia interior es comprender que decir no también es un acto de amor propio. Muchas veces vivimos intentando complacer a todos, aceptando compromisos que no queremos o cargando responsabilidades que no nos corresponden. El miedo a decepcionar, a perder la aprobación o a generar conflicto nos lleva a callar, a ceder y a priorizar las necesidades ajenas por encima de las nuestras. Con el tiempo, esto no solo genera agotamiento, sino también resentimiento. El arte de poner límites consiste en reconocer que tu tiempo, tu energía y tu paz son recursos valiosos que no puedes regalar sin medida. Los estoicos recordaban que lo más preciado que tenemos es el tiempo, porque es lo único que nunca regresa. Marco Aurelio insistía en que debemos ser celosos con nuestras horas, evitando que otros las consuman sin propósito. Poner límites, entonces, no es un acto de egoísmo, sino de justicia. Es aprender a valorar lo que tienes y a protegerlo con firmeza. Decir no no significa rechazar a las personas, sino rechazar aquello que atenta contra tu bienestar, tus valores o tu propósito. Significa aprender a elegir con conciencia en qué inviertes tu energía y no dejarte arrastrar por compromisos vacíos. La vida es demasiado corta para gastarla en aquello que no te acerca a lo que realmente importa. Uno de los grandes problemas es que hemos aprendido a asociar el límite con la culpa. Nos sentimos mal por negarnos a ayudar, por no participar en algo, por no estar disponibles todo el tiempo. Sin embargo, la culpa es un reflejo de creencias sociales que nos dicen que valemos en la medida en que servimos a los demás. El camino de la sabiduría es entender que tu valor no depende de la cantidad de veces que dices sí, sino de la coherencia con la que eliges cada respuesta. Para poner límites de manera efectiva, primero necesitas claridad. Debes saber qué es lo que realmente quieres, cuáles son tus prioridades y qué aspectos de tu vida no estás dispuesto a sacrificar. Sin esa claridad, cualquier presión externa te hará ceder. Aquí entra la disciplina estoica, conocerte a ti mismo y actuar en consonancia con tu naturaleza y tu propósito. Un límite puede expresarse con firmeza y a la vez con respeto. No necesitas ser agresivo ni justificar de más tus decisiones. Una respuesta simple y clara suele ser suficiente. Gracias, pero no puedo. En este momento necesito priorizar otras cosas, o simplemente no. Recuerda que cada vez que dices no a algo que no es esencial, estás diciendo sí a tu paz, tu tiempo y tu vida. Al principio puede resultar incómodo, porque quienes estaban acostumbrados a que siempre cedieras pueden resistirse a tus nuevos límites. Pero con el tiempo, esas mismas personas aprenderán a respetarte más, porque verán que te valoras. Y si alguien no respeta tus límites, esa es una señal clara de que quizás no merece un espacio tan cercano en tu vida. Los límites también aplican a ti mismo. No se trata solo de poner freno a lo que otros esperan de ti, sino también a tus propios impulsos y excesos. Decir basta a los hábitos que te dañan,
a la procrastinación, a los pensamientos que te sabotean, también es parte de este arte. El dominio propio, tan valorado por los estoicos, es en esencia la capacidad de establecer límites internos que guíen tu vida hacia la virtud y no hacia el desorden. Aprender a poner límites es liberador. Te ayuda a tener relaciones más sanas, porque ya no te mueves por la obligación o el miedo, sino por la elección consciente. Te permite cuidar de tu energía, que es finita, y dirigirla hacia lo que realmente te nutre. Y sobre todo, fortalece tu autoestima, porque demuestra que te valoras lo suficiente como para protegerte. El límite, en última instancia, es una declaración de dignidad. Es afirmar, mi vida me pertenece y tengo derecho a vivirla de acuerdo con lo que considero correcto. Quien aprende a poner límites no se aísla, sino que aprende a relacionarse desde el respeto mutuo y la libertad. Y esa es una de las formas más puras de independencia que puedes alcanzar. Lección 3. Construir una autoestima sólida. La autoestima es uno de los pilares más importantes de nuestra vida. No se trata simplemente de sentirse bien con uno mismo de manera superficial, sino de tener una valoración interna realista, fuerte y estable. Una autoestima sólida no depende de los elogios externos, de la aprobación de los demás ni de lo que digan las redes sociales, sino de la certeza íntima de que vales por lo que eres y no por lo que aparentas. Cuando tu autoestima es firme, no necesitas mendigar atención ni validación. Eres capaz de caminar con seguridad en cualquier circunstancia y de enfrentar los desafíos con resiliencia. Uno de los grandes problemas de la sociedad moderna es que hemos aprendido a compararnos constantemente. Nos medimos frente a los logros, cuerpos o posesiones de los demás, como si el valor personal estuviera en una competencia interminable. Esa dinámica nos desgasta, nos genera frustración y nos hace olvidar que cada persona tiene su propio ritmo, su propio camino y su propia historia. Construir una autoestima sólida significa dejar de depender de esa comparación y empezar a enfocarte en tu propio crecimiento, en reconocer tus avances y en valorar cada paso que das, aunque parezca pequeño. La autoestima también está profundamente conectada con la forma en la que nos hablamos. La voz interna que repite frases negativas como no soy suficiente, siempre fracaso o nunca lo lograré, poco a poco debilita la confianza en uno mismo. Esa voz suele estar alimentada por experiencias pasadas, por críticas que recibimos o por expectativas que no alcanzamos. Sin embargo, se puede entrenar. Cambiar ese diálogo interno es un proceso que requiere conciencia, paciencia y práctica. En lugar de juzgarte con dureza, puedes empezar a hablarte como lo harías con un buen amigo, con comprensión, con aliento y con respeto. Otro aspecto esencial para fortalecer la autoestima es aprender a reconocer los propios logros. Muchas veces, nos enfocamos solo en lo que falta, en lo que no conseguimos o en lo que salió mal. Esa mentalidad hace que olvidemos todo lo que ya hemos avanzado. Llevar un registro de tus pequeñas victorias puede ser una herramienta poderosa. Escribir en un cuaderno, por ejemplo, lo que lograste en el día, aunque sea algo mínimo como haber terminado una tarea pendiente o haber dedicado un momento a cuidarte, ayuda a entrenar la mente para valorar el progreso en lugar de subestimar los esfuerzos. No menos importante es la capacidad de rodearte de las personas correctas. Una autoestima sólida se fortalece cuando estamos en entornos que nos impulsan en lugar de hundirnos. Las relaciones tóxicas, donde hay manipulación, críticas constantes o falta de respeto, erosionan lentamente el amor propio. En cambio, compartir con personas que reconocen tu valor, que te apoyan en tus proyectos y que celebran tus avances, contribuye a reforzar la confianza que tienes en ti. Al final, lo que permites en tu vida refleja cuánto te valoras a ti mismo. Desde la perspectiva estoica, la autoestima no es una ilusión vacía, sino el fruto de vivir de acuerdo con la virtud, la coherencia y los valores internos. Los estoicos enseñaban que la verdadera fuerza está en cultivar un carácter íntegro, en saber que tus decisiones se alinean con lo que consideras correcto. Esa coherencia interna genera respeto hacia ti mismo,
y ese respeto se convierte en autoestima real. Cuando actúas de acuerdo con tus principios, aunque nadie más lo vea o lo aplauda, tu interior reconoce ese valor y se fortalece. Construir una autoestima sólida también implica aceptar la imperfección. No se trata de creerse perfecto ni de aspirar a no equivocarse nunca, sino de entender que los errores son parte del aprendizaje. Quien tiene autoestima firme no se derrumba ante un fallo, sino que lo asume como una oportunidad de crecimiento. Esa actitud reduce la ansiedad, elimina el miedo constante al juicio ajeno y abre espacio a una vida más auténtica y plena. En conclusión, una autoestima sólida no es un destino al que llegas de golpe, sino un proceso continuo que requiere trabajo diario. Significa aprender a respetarte, a valorarte y a confiar en tus capacidades sin depender del reconocimiento de otros. Cuando fortaleces tu autoestima, logras un equilibrio interior que te hace más libre, más sereno y más resiliente frente a los desafíos de la vida. Lección 4. El silencio como maestro. Vivimos en un mundo que rara vez se detiene. Todo es ruido, las notificaciones del celular, la música de fondo en cada lugar, las conversaciones constantes, el tráfico, las opiniones de otros. Estamos tan acostumbrados a vivir rodeados de sonidos y distracciones que el silencio nos resulta incómodo. Muchos lo evitan porque al callar el mundo exterior, empiezan a escucharse a sí mismos. Y ahí es donde reside precisamente su poder. El silencio no es ausencia de algo, es la presencia de lo esencial. El silencio es un maestro porque nos obliga a mirar hacia adentro. Cuando no tienes ruidos que te distraigan, te ves cara a cara con tus pensamientos, con tus miedos, con tus emociones. Para algunos, esa experiencia resulta difícil porque revela verdades que preferirían ignorar. Pero justamente ahí está el aprendizaje. El silencio te da la oportunidad de ordenar lo que sientes, de entender qué te inquieta y de descubrir lo que realmente importa. Los antiguos filósofos y sabios ya lo sabían. Los estoicos practicaban momentos de introspección en soledad, donde la calma exterior se convertía en una herramienta para cultivar la calma interior. No se trataba de escapar del mundo, sino de entrenar la mente para mantenerse firme incluso en medio del bullicio de la vida. El silencio no es un lujo, es una disciplina. Y quienes lo integran en su vida encuentran claridad, paz y fortaleza. El ruido constante de la sociedad nos hace vivir hacia afuera, buscando respuestas en lo externo. Pero las decisiones más importantes rara vez se resuelven con consejos ajenos o con datos externos. Se resuelven dentro de nosotros, en la voz interna que solo puede escucharse cuando todo se calla. El silencio nos da perspectiva. Un problema que parece inmenso en medio del ruido puede verse con mayor claridad después de unos minutos de calma. Ahí descubrimos que no todo lo que nos agobia es tan urgente, ni todo lo que tememos es tan grande. Además, el silencio es el terreno fértil donde nace la creatividad. Grandes ideas, descubrimientos y obras no surgieron en medio de la confusión, sino en espacios de reflexión tranquila. Cuando dejas reposar la mente, cuando te permites escuchar sin ruido, aparecen soluciones que antes estaban ocultas bajo la saturación de estímulos. Es en esos momentos de pausa donde puedes conectar con tu intuición, esa guía interior que muchas veces ignoramos porque no la dejamos hablar. No se trata de vivir en silencio absoluto ni de huir de la vida social. Se trata de aprender a darle un espacio. 5 minutos de silencio consciente al día pueden marcar una diferencia enorme. Apagar el celular, cerrar los ojos, respirar y observar tus pensamientos sin juzgarlos es un ejercicio que calma la mente y fortalece el espíritu. Con el tiempo, esa práctica te enseña a no reaccionar impulsivamente, a escuchar antes de responder y a mantener la serenidad incluso en situaciones tensas. El silencio también fortalece las relaciones. Muchas veces creemos que la conexión solo se da a través de las palabras, pero compartir silencio con alguien puede ser más profundo que cualquier conversación. Estar en calma junto a otro, sin la necesidad de llenar el espacio con frases, es un signo de confianza y de verdadera presencia.
El silencio compartido une, porque demuestra que la compañía no necesita adornos. Desde la perspectiva estoica, el silencio es parte de la autodisciplina. Hablar menos y observar más era visto como un signo de sabiduría. Cada palabra que decimos tiene un peso, y aprender a callar cuando no es necesario hablar es una manera de gobernar la mente. No se trata de reprimir la voz, sino de usarla con intención. En ese sentido, el silencio no es debilidad, es dominio propio. En un mundo donde todos quieren opinar y hacerse escuchar, el silencio se convierte en un acto de rebeldía y de poder. Es elegir no reaccionar de inmediato, no dejarse arrastrar por la velocidad de las redes sociales, no perderse en la urgencia que imponen otros. Es recordarte que tienes derecho a pausar, a pensar, a responder con calma y no desde la presión. En conclusión, el silencio es un maestro porque enseña sin palabras. Nos ayuda a conocernos, a ordenar la mente, a descubrir lo esencial y a mantenernos firmes en medio del ruido del mundo. Es un refugio y una fuente de sabiduría. Quien aprende a escuchar el silencio nunca vuelve a ser el mismo, porque descubre que dentro del siempre tuvo las respuestas que buscaba afuera. Lección 5. Ser tu propio respaldo. En la vida, todos en algún momento buscamos apoyo en los demás. Esperamos que alguien nos rescate, que nos dé ánimo, que nos diga qué hacer o que solucione nuestras dificultades. Y aunque tener personas que nos acompañen es valioso, depender en exceso de ellas nos deja vulnerables. ¿Qué sucede cuando ese apoyo no está? ¿Qué ocurre cuando nadie tiene tiempo? Cuando los demás están ocupados en sus propias batallas o cuando simplemente no saben cómo ayudarnos. Ahí es donde surge la importancia de aprender a ser tu propio respaldo. Ser tu propio respaldo no significa cerrarte a los demás o vivir en aislamiento. Significa desarrollar la fortaleza y la confianza necesarias para no derrumbarte cuando no haya nadie cerca para sostenerte. Significa aprender a construir dentro de ti una base tan sólida que, aunque el mundo exterior se tambalee, tengas un punto firme donde apoyarte. Es entender que tú eres la primera persona a la que debes acudir en busca de consuelo, motivación y guía. En este proceso, la autosuficiencia emocional juega un papel central. Muchas veces esperamos que los demás nos validen, que nos reconozcan o que nos digan que lo estamos haciendo bien. Pero si toda tu seguridad depende de esas palabras externas, vivirás en una montaña rusa de emociones. Un día alguien te elogia y te sientes fuerte, al día siguiente alguien te critica y te desmoronas. Aprender a ser tu propio respaldo es reconocer tu valor sin necesitar siempre la aprobación ajena. Los estoicos enseñaban a no depositar la tranquilidad en factores externos. Epicteto decía que la verdadera libertad consiste en confiar únicamente en lo que depende de ti. Cuando tu paz interior está atada a lo que otros hacen o dejan de hacer, estás condenado a la frustración. Pero si desarrollas la capacidad de sostenerte a ti mismo, de motivarte sin depender del ánimo de afuera, logras una independencia emocional que es la base de la resiliencia. ¿Cómo se construye esa fortaleza interna? En primer lugar, con autoconocimiento. Debes ser capaz de identificar tus propias emociones, reconocer tus debilidades y también tus virtudes. Muchas personas caen porque esperan que otros les digan quiénes son. Pero si te conoces a ti mismo, puedes recordarte tu valor incluso cuando nadie lo haga. En segundo lugar, se requiere disciplina. Ser tu propio respaldo implica tener rutinas, hábitos y principios que te sostengan cuando la motivación se desvanezca. No siempre tendrás ganas de seguir adelante, y tal vez en esos momentos no haya nadie para alentarte. Ahí es donde entra la autodisciplina, que se convierte en tu mejor aliado. En tercer lugar, necesitas aprender a hablarte con respeto. La manera en que dialogas contigo mismo define tu fuerza interna. Si constantemente te criticas, te subestimas o te repites que no puedes, estarás cavando tu propia caída. Pero si cultivas un lenguaje interno de ánimo y de firmeza, te estarás dando a ti mismo el soporte que esperas de los demás. No se trata de frases vacías,
sino de recordarte con claridad lo que eres capaz de lograr y lo que ya has superado. También es fundamental aceptar que la vida no siempre será justa ni predecible. Habrá pérdidas, fracasos y decepciones. Y aunque contar con apoyo externo puede ser un alivio, en última instancia eres tú quien debe enfrentarlas. Ser tu propio respaldo es recordar que, aunque no controlas lo que ocurre, sí controlas cómo reaccionas. Esta es la verdadera esencia del estoicismo, tener la capacidad de sostenerte en tus principios aun cuando todo alrededor se desmorona. Otro aspecto importante es dejar de esperar salvadores. Nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie puede luchar tus batallas interiores ni resolver lo que te corresponde aprender. Cuando esperas constantemente que alguien te rescate, te vuelves pasivo ante tu propia existencia. En cambio, cuando decides ser tu propio respaldo, asumes la responsabilidad total de tu destino. Eso no significa que no aceptes ayuda cuando se ofrece, sino que no basas tu supervivencia en ella. Ser tu propio respaldo no elimina la importancia de la comunidad, la amistad o la familia. Al contrario, la fortalece. Porque cuando ya no dependes de los demás para mantenerte en pie, puedes relacionarte desde la libertad y no desde la necesidad. Ya no buscas que te completen ni que te salven, sino que compartes lo que eres con solidez. Eso hace tus vínculos más auténticos y equilibrados. En definitiva, ser tu propio respaldo es un acto de madurez y de poder personal. Es entender que la vida puede ponerte a prueba en cualquier momento, y que no siempre tendrás a alguien al lado para levantarte. Pero si has construido dentro de ti la fuerza, la disciplina y la confianza, nunca estarás indefenso. Tú serás tu propio apoyo, tu refugio y tu sostén. Y cuando aprendas a confiar plenamente en esa capacidad, descubrirás que no hay circunstancia que pueda quebrarte del todo. Lección 6. Cultivar la independencia emocional. La mayoría de las personas vive con la idea de que su felicidad depende de lo que ocurre fuera de ellas. Un buen día en el trabajo, una palabra de aliento, un gesto de cariño o el reconocimiento de alguien cercano pueden levantar el ánimo. Pero de la misma forma, un mal comentario, una decepción o un fracaso inesperado pueden derrumbarlo todo. Este vaivén constante nos convierte en esclavos de lo externo. Por eso, aprender a cultivar la independencia emocional es uno de los pasos más importantes para vivir con serenidad y fortaleza. La independencia emocional no significa ser frío ni insensible. Tampoco implica dejar de necesitar vínculos con los demás. Significa, más bien, no poner en manos ajenas el control de tu bienestar. Es aprender a sostenerte a ti mismo sin que las palabras o acciones de otros definan por completo tu estado interior. Es tener la capacidad de disfrutar de las relaciones, pero sin depender de ellas para sentirte en paz. El estoicismo nos enseña que lo único que realmente controlamos son nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras actitudes. Todo lo demás está fuera de nuestras manos. Si dejamos que nuestro ánimo esté atado a lo externo, entonces viviremos constantemente frustrados. Pero si aprendemos a anclarnos en lo que sí depende de nosotros, descubriremos una libertad que nadie puede arrebatarnos. Cultivar la independencia emocional requiere autoconocimiento. Es importante observarte con honestidad y reconocer cuáles son las situaciones o personas que más influyen en tus emociones. Tal vez notas que tu humor cambia según lo que dicen de ti, o que tu autoestima depende de la atención que recibes. Identificar estos patrones es el primer paso para dejar de ser prisionero de ellos. Después, necesitas aprender a regular tus respuestas. No siempre puedes evitar que alguien te critique o que un plan fracase, pero sí puedes decidir cómo reaccionar. Esto no ocurre de un día para otro, es un entrenamiento. Empieza practicando la pausa antes de responder, observando tus emociones en lugar de dejarte arrastrar por ellas. Esa pausa, aunque breve, es una puerta hacia tu independencia emocional, porque te recuerda que tú decides, no tus impulsos. Otro aspecto clave es aprender a darte lo que esperas de otros.
Si buscas constantemente aprobación externa, pregúntate, ¿por qué no me doy yo mismo ese reconocimiento? Si necesitas que otros te animen, ¿qué pasaría si tú aprendieras a hablarte con firmeza y apoyo? Cuando empiezas a satisfacer tus propias necesidades emocionales, liberas a los demás de esa carga y te vuelves más fuerte internamente. La independencia emocional también implica aceptar que no todos estarán de acuerdo contigo, que no siempre recibirás la atención que deseas y que habrá momentos de soledad. En lugar de temer a esas experiencias, úsalas como entrenamiento. Aprende a estar contigo mismo sin sentirte incompleto, aprende a sostener tus convicciones aunque no sean populares, y aprende a valorar tu propio criterio por encima de la opinión general. En este proceso, la autodisciplina se convierte en aliada. Cuidar tu cuerpo, organizar tu tiempo y cumplir tus propios compromisos fortalece tu confianza en ti mismo. Cada vez que cumples una promesa personal, refuerzas la idea de que puedes confiar en ti, y eso reduce la necesidad de depender de otros para sentirte seguro. Un beneficio poderoso de la independencia emocional es la calidad de las relaciones que genera. Cuando ya no buscas desesperadamente que alguien te haga sentir bien, puedes acercarte a las personas desde la libertad, no desde la necesidad. Ya no esperas que llenen tus vacíos, sino que compartes con ellos desde tu plenitud. Esto crea vínculos más sanos, porque no cargas a nadie con la tarea de sostenerte. Además, la independencia emocional te prepara para las inevitables tormentas de la vida. Todos atravesamos pérdidas, rechazos y momentos difíciles. Si tu fortaleza depende de lo que otros hagan por ti, quedarás a la deriva en cuanto falten. Pero si ya has cultivado dentro de ti una base sólida, podrás atravesar esas pruebas sin quebrarte del todo. No significa que no duelas ni que no sufras, sino que tendrás un refugio interno que te permitirá levantarte. En resumen, cultivar la independencia emocional es un camino hacia la verdadera libertad. No te aleja de los demás, sino que te permite relacionarte desde la madurez y la autenticidad. No elimina las emociones, sino que te enseña a gobernarlas en lugar de ser gobernado por ellas. Y sobre todo, te da la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrás en ti mismo la fuerza suficiente para sostenerte. Lección 7. Fortalecer tu disciplina interna. La disciplina interna es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Sin embargo, en el mundo actual se suele malinterpretar. Muchos creen que la disciplina es una especie de castigo, una manera de privarse de placeres o de vivir con rigidez extrema. Pero desde la mirada estoica, la disciplina es libertad. Es el arte de gobernarte a ti mismo, de elegir lo que es mejor a largo plazo por encima de los caprichos del momento. Es la llave que abre la puerta al autocontrol, a la serenidad y a una vida más coherente. Fortalecer tu disciplina interna no significa convertirte en alguien inflexible o incapaz de disfrutar. Significa que eres capaz de mantenerte fiel a tus principios incluso cuando las emociones, las tentaciones o las circunstancias intentan apartarte del camino. Es recordarte que, aunque no puedes controlar lo que sucede fuera de ti, siempre puedes controlar tu reacción, tu esfuerzo y tu actitud. Los estoicos entendían la disciplina como una virtud central. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo cada mañana que debía levantarse y cumplir con su deber, aunque su cuerpo le pidiera quedarse en la cama. Esa práctica sencilla revelaba una verdad profunda. Quien domina los pequeños actos cotidianos, domina también los grandes desafíos de la vida. La disciplina comienza en lo mínimo, pero su impacto llega a lo más grande. Uno de los primeros pasos para fortalecer tu disciplina interna es cultivar hábitos firmes. No se trata de imponerte rutinas imposibles de sostener, sino de diseñar prácticas que fortalezcan tu carácter día a día. Despertar temprano, cuidar tu alimentación, dedicar un tiempo al silencio o cumplir con tus compromisos aunque no tengas ganas son pequeñas victorias que refuerzan tu confianza en ti mismo. Cada vez que cumples lo que te prometes, tu voluntad se vuelve más fuerte. La disciplina también implica saber decir no,
no solo a otros, sino a ti mismo. Decir no a la pereza cuando prefieres posponer lo importante. Decir no al exceso cuando buscas gratificación inmediata. Decir no a la ira cuando alguien te provoca. Cada no es una forma de reafirmar tu libertad interior. Porque lo contrario de la disciplina no es placer, es esclavitud. Esclavitud a los impulsos, a los deseos sin control, a las emociones que nublan la razón. Para fortalecer la disciplina interna, también necesitas claridad en tus principios. Si no sabes qué es importante para ti, será fácil ceder ante cualquier tentación. Pero cuando tienes claro tu propósito, tu brújula interior, entonces la disciplina deja de ser una obligación y se convierte en una elección consciente. No actúas por presión externa, sino por convicción propia. La disciplina no elimina las emociones, pero sí enseña a gobernarlas. Los estoicos no negaban el miedo, la ira o la tristeza, pero trabajaban en no dejarse arrastrar por ellas. Fortalecer la disciplina interna es aprender a observar lo que sientes, a aceptarlo sin juicio y a decidir cómo actuar sin perder el control. Esa distancia entre emoción y acción es uno de los mayores signos de madurez. Es importante comprender que la disciplina se entrena en lo cotidiano, no en las grandes pruebas. No esperes ser fuerte en momentos de crisis si nunca practicaste la fortaleza en lo sencillo. El que se ejercita en dominarse en lo pequeño, como no dejarse llevar por un antojo innecesario, será más capaz de dominarse cuando enfrente pérdidas o dificultades más grandes. Además, la disciplina interna libera tiempo y energía. Cuando tienes control sobre ti mismo, ya no malgastas recursos en luchas internas o en reparar consecuencias de tus impulsos. Vives con más claridad, más orden y más serenidad. Eso te permite dedicarte de lleno a lo que realmente importa, sin dispersarte en distracciones pasajeras. No obstante, fortalecer la disciplina no es un camino de perfección absoluta. Habrá días en que falles, en que te dejes llevar por la comodidad o por la emoción del momento. Pero cada caída es una oportunidad para entrenar la perseverancia. La disciplina no consiste en nunca caer, sino en levantarte siempre, en no abandonar tu camino por un tropiezo. En última instancia, la disciplina interna es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo, creo en mi capacidad de ser mejor, y por eso elijo guiarme con firmeza. Es confiar en que tu voluntad es suficiente para sostenerte, incluso cuando todo a tu alrededor intente distraerte. En conclusión, fortalecer tu disciplina interna es elegir la libertad sobre la esclavitud de los impulsos. Es cultivar hábitos, principios y autocontrol que te den estabilidad y poder personal. Es entrenarte en lo pequeño para triunfar en lo grande. Y, sobre todo, es recordar cada día que el verdadero gobierno comienza en uno mismo. Lección 8. Vivir con coherencia. La coherencia es una de esas virtudes que parecen sencillas en teoría, pero que en la práctica requieren un esfuerzo constante. Vivir con coherencia significa que lo que piensas, lo que dices y lo que haces están alineados. No hay contradicción entre tus valores y tus actos, entre lo que proclamas y lo que practicas. Es un modo de vida que transmite autenticidad, confianza y fortaleza, porque quien vive en coherencia no necesita máscaras ni excusas, se sostiene en su verdad. Muchas veces, las personas viven atrapadas en contradicciones. Hablan de honestidad, pero mienten para obtener ventajas. Predican disciplina, pero no cumplen con sus compromisos. Se quejan de lo que otros hacen, pero repiten las mismas conductas que critican. Esa falta de coherencia desgasta, porque vivir con doble cara genera un conflicto interno que roba paz. La mente sabe cuando actúa contra sus propios principios, y ese desorden interior es una de las mayores fuentes de ansiedad. El estoicismo enseña que la coherencia es fundamental para alcanzar la serenidad. Epicteto insistía en que no basta con hablar de filosofía, hay que vivirla. Los verdaderos filósofos no se definían por las palabras que decían, sino por el ejemplo de su vida diaria. En ese sentido,
La coherencia es un acto de congruencia entre la teoría y la práctica, entre lo que dices que eres y lo que realmente muestras en tus actos. Vivir con coherencia no significa ser perfecto ni estar libre de errores. Significa esforzarte por actuar en sintonía con tus valores incluso cuando es incómodo o difícil. Significa que, si valoras la honestidad, decides decir la verdad aunque te genere consecuencias. Que, si aprecias la justicia, no te aprovechas de situaciones donde podrías beneficiarte a costa de otro. La coherencia se mide en los momentos pequeños, en las elecciones cotidianas donde eliges ser fiel a ti mismo o traicionar lo que dices creer. Una vida incoherente suele buscar validación externa. Muchas personas dicen lo que otros quieren escuchar y actúan según las expectativas del entorno, aunque eso contradiga su voz interior. El precio de esa incoherencia es alto. Pierden la paz consigo mismos y terminan viviendo para agradar en lugar de vivir con autenticidad. En cambio, quien vive con coherencia puede caminar con tranquilidad, porque sabe que sus pasos están alineados con su conciencia. El desafío está en que la coherencia exige valentía. A veces, ser coherente significa no seguir la corriente, ir contra la opinión mayoritaria o renunciar a beneficios inmediatos. Requiere carácter para sostener tus principios en un mundo que cambia de opinión cada día. Pero esa firmeza es lo que construye respeto, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Una persona coherente inspira confianza, porque su palabra y su acción van de la mano. Para cultivar la coherencia, el primer paso es definir con claridad tus valores. Pregúntate, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Qué principios quiero que guíen mi vida? Cuando tienes claras esas respuestas, tus decisiones se vuelven más simples, porque ya no dependen de la presión del momento, sino de la brújula interna que te has trazado. El segundo paso es revisar tus acciones cotidianas. ¿Lo que haces refleja realmente lo que dices creer? Tal vez valoras la salud, pero descuidas tu cuerpo. Tal vez dices que la familia es importante, pero no dedicas tiempo a ella. Observar esas incoherencias no es motivo de culpa, sino una oportunidad de ajustar el rumbo. La coherencia no se alcanza de una vez para siempre, es un proceso de revisión y mejora constante. Un tercer aspecto es cuidar tu lenguaje. Hablar con coherencia significa que tus palabras no sean promesas vacías, sino compromisos reales. Cuando dices que harás algo, lo cumples. Cuando expresas una idea, la respaldas con tu conducta. Este simple hábito fortalece tu credibilidad y genera respeto. La coherencia también libera energía. Fingir o sostener una vida que no corresponde a lo que piensas desgasta. En cambio, cuando tus pensamientos, palabras y actos están alineados, vives con más ligereza. Ya no necesitas justificarte ni cargar con la tensión de la contradicción. La coherencia es, en ese sentido, una forma de vivir en paz. Finalmente, la coherencia es el fundamento del respeto propio. Si quieres confiar en ti mismo, necesitas demostrarte que eres capaz de ser fiel a tus principios. Cada acto coherente refuerza esa confianza, y cada incoherencia la debilita. Por eso, la verdadera autoestima no se construye con frases positivas, sino con actos congruentes. En conclusión, vivir con coherencia es una de las mayores formas de libertad y de fortaleza interior. Es elegir la verdad sobre la apariencia, la autenticidad sobre la aprobación externa y los principios sobre las conveniencias pasajeras. No es un camino fácil, pero sí es un camino de serenidad. Porque quien vive en coherencia puede mirarse al espejo con tranquilidad y caminar por la vida con la certeza de que su mente y su corazón siguen el mismo rumbo. Lección 9. Encontrar propósito en la soledad. La soledad es una experiencia inevitable en la vida humana, pero también es una de las más malinterpretadas. Muchas personas la ven como un vacío, como una condena o un signo de debilidad. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, la soledad puede convertirse en un espacio de crecimiento profundo,
una oportunidad para encontrarte contigo mismo y descubrir el propósito que da sentido a tu existencia. Vivimos en una sociedad hiperconectada, donde estar solo suele asociarse con aislamiento o fracaso social. Se nos empuja a estar rodeados de estímulos, conversaciones y pantallas, como si el silencio fuese algo incómodo que debe evitarse. Pero lo cierto es que no se puede encontrar propósito en medio del ruido constante. El propósito nace de la introspección, de mirar hacia adentro, y eso solo se logra en la calma que brinda la soledad. El estoicismo enseña que el hombre sabio es autosuficiente. No porque desprecie la compañía de otros, sino porque sabe que su valor y su sentido de vida no dependen de factores externos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, solía recordarse a sí mismo que debía retirarse hacia su interior para encontrar serenidad. Esa capacidad de volver a uno mismo es la base de la fortaleza estoica. La soledad, lejos de ser un enemigo, es un maestro que te invita a conocerte mejor. En la soledad, quedan al descubierto tus verdaderos pensamientos. Sin distracciones externas, surge la oportunidad de escuchar la voz interior que normalmente se ahoga entre las opiniones de los demás. Ahí puedes preguntarte, ¿qué quiero realmente? ¿Qué valores quiero defender? ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que considero correcto? Este diálogo contigo mismo es esencial para definir un propósito que sea auténtico y no una simple copia de lo que la sociedad dicta. Encontrar propósito en la soledad también implica reconciliarte con ella. Muchas personas huyen del silencio porque temen enfrentarse a lo que llevan dentro. Prefieren llenarse de actividades, conversaciones y entretenimiento para no escuchar sus dudas, sus miedos o su vacío. Pero el propósito no se construye escapando, sino enfrentando. Solo cuando te permites estar contigo mismo descubres lo que de verdad necesitas cambiar o cultivar. La soledad, bien entendida, no es aislamiento. No significa cortar vínculos con el mundo ni rechazar la compañía de los demás. Significa que aprendes a estar en paz contigo mismo, de modo que tu relación con los otros nace desde la elección, no desde la necesidad. Una persona que encuentra propósito en la soledad no busca desesperadamente aprobación externa ni teme estar sola, porque ya ha aprendido a sostenerse interiormente. Además, la soledad es el terreno fértil para la creatividad y la claridad mental. Grandes obras filosóficas, artísticas y científicas nacieron en momentos de retiro. Al estar solo, tu mente tiene espacio para conectar ideas, reflexionar con profundidad y encontrar caminos que el ruido externo no permite ver. El propósito se revela cuando la mente se calma y el corazón puede escucharse. Desde una mirada práctica, ¿cómo transformar la soledad en un espacio de propósito? Primero, aceptándola sin resistencia. En lugar de verla como un castigo, mírala como un regalo, un tiempo para crecer, aprender y conectar contigo mismo. Segundo, utiliza esos momentos de silencio para cultivar hábitos de introspección como la escritura, la meditación o la simple contemplación. Tercero, define metas que estén alineadas con lo que descubres en ese diálogo interno. No metas impuestas por la sociedad, sino aquellas que resuenan con tu verdadera esencia. Un error común es pensar que el propósito debe ser algo grandioso, como cambiar el mundo o alcanzar logros monumentales. Pero el propósito puede ser más sencillo y a la vez más profundo. Vivir de acuerdo a la virtud, crecer cada día como persona, ayudar a quienes tienes cerca o simplemente mantenerte fiel a tus valores sin importar las circunstancias. Es en la soledad donde puedes aclarar que tu propósito no necesita aplausos externos, basta con que tenga sentido para ti. El propósito hallado en la soledad también otorga fortaleza frente a la vida. Cuando aprendes a estar contigo mismo, ya no temes al abandono, al rechazo o a los cambios de compañía. Descubres que tu centro está dentro y que, mientras te mantengas fiel a él, nada externo puede destruir tu paz. Esta independencia emocional es clave en la filosofía estoica, ser dueño de uno mismo antes que depender del vaivén de las circunstancias. En conclusión, la soledad no es un enemigo que debas evitar,
sino una aliada que debes aprender a abrazar. Es el espacio donde se revelan tus pensamientos más profundos, donde se forja tu carácter y donde surge la claridad para encontrar tu propósito. En un mundo que teme al silencio, atreverte a escucharte a ti mismo es un acto de valentía. Y es en ese encuentro contigo donde surge la verdadera fuerza, la de vivir con sentido, con dirección y con la serenidad que solo otorga un propósito descubierto en la calma de la soledad. Lección 10. Practicar la autosuficiencia. La autosuficiencia es una virtud esencial para quienes desean vivir con libertad interior. No se trata de rechazar la ayuda de los demás ni de vivir aislado, sino de desarrollar la capacidad de sostener tu vida sin depender emocional o materialmente de factores externos. En un mundo donde la mayoría busca constantemente aprobación, comodidad o dependencia de otros, la autosuficiencia se convierte en una forma de verdadera fortaleza. Los estoicos entendían que la libertad no radica en tener poder sobre el mundo exterior, sino en tener control sobre uno mismo. Séneca, en sus cartas, recordaba que el hombre más poderoso es aquel que se basta a sí mismo. Practicar la autosuficiencia no significa carecer de vínculos, sino aprender a vivir de tal manera que tu bienestar no quede en manos de las decisiones, humores o caprichos de los demás. Uno de los errores más comunes es confundir autosuficiencia con egoísmo o frialdad. La primera nace de la fortaleza interior, mientras que el egoísmo surge del miedo o la inseguridad. La persona autosuficiente no rechaza el apoyo ajeno, pero tampoco lo necesita para mantenerse en pie. Es capaz de disfrutar de la compañía, pero también de la soledad. Puede compartir, pero no depende de la aprobación ni de la validación constante. Practicar la autosuficiencia comienza con cubrir las necesidades básicas de forma responsable. Esto implica aprender a manejar tus recursos, tus finanzas, tu salud y tu tiempo. Si siempre esperas que otros resuelvan tus problemas o sostengan tu vida, te conviertes en prisionero de esa dependencia. La autosuficiencia, en cambio, te da la capacidad de tomar decisiones libres, porque sabes que puedes sostenerte por tus propios medios. Pero no se limita a lo material. La autosuficiencia más profunda es la emocional. ¿Qué significa esto? Que tu paz y tu autoestima no se derrumban por las opiniones ajenas ni por la ausencia de compañía. El estoico no busca ser amado a cualquier costo, ni teme ser rechazado, porque sabe que su valor no depende de las percepciones externas. Cuando tu serenidad se sostiene en tus principios y no en el aplauso de los demás, alcanzas una libertad que nada puede arrebatarte. Un ejercicio práctico para cultivar esta virtud consiste en preguntarte, ¿qué cosas de mi vida dependen demasiado de otros? ¿Me siento incapaz de avanzar si alguien no me apoya? ¿He puesto en manos ajenas mi alegría o mi sentido de valor? Identificar estas dependencias es el primer paso para transformarlas en independencia. La autosuficiencia surge cuando asumes la responsabilidad de tu vida y te comprometes a construir tu propio camino. También es importante comprender que la autosuficiencia no implica prescindir de la comunidad. El ser humano es un ser social y necesita de vínculos. Sin embargo, estos vínculos deben ser elegidos desde la libertad, no desde la necesidad. Una persona autosuficiente entra en relación con los demás para compartir, no para llenar vacíos. Así, sus relaciones son más auténticas, porque no se basan en la dependencia, sino en el deseo genuino de construir algo en común. La práctica de la autosuficiencia requiere disciplina. Significa aprender a vivir con lo esencial, sin caer en el exceso de necesidades creadas por la sociedad de consumo. Cuantas más cosas crees necesitar, más vulnerable eres. En cambio, cuando te entrenas en la simplicidad, te haces más fuerte, porque tu felicidad depende de menos factores externos. Marco Aurelio lo resumía al afirmar que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La autosuficiencia también es un antídoto contra el miedo. Muchos viven atados a situaciones que no les hacen bien porque temen quedarse solos o perder recursos. Pero cuando cultivas la capacidad de sostenerte,
de crear tus oportunidades y de mantenerte en paz contigo mismo, descubres que no necesitas aferrarte a lo que no te sirve. Tienes la libertad de soltar porque sabes que, pase lo que pase, podrás reconstruir. Es necesario reconocer que la autosuficiencia no se alcanza de la noche a la mañana. Es un camino gradual de fortalecimiento interior. Comienza con pequeñas acciones, aprender a resolver tus problemas en lugar de esperar que alguien lo haga por ti, tomar decisiones sin buscar siempre la aprobación externa, administrar tu tiempo y dinero con responsabilidad y, sobre todo, cultivar un diálogo interno basado en respeto y confianza hacia ti mismo. En última instancia, la autosuficiencia es la base de la verdadera independencia. Cuando practicas esta virtud, ya no eres esclavo de las circunstancias, de las opiniones ni de los caprichos del destino. Tu vida se vuelve más ligera porque tu bienestar depende de lo que controlas, tus pensamientos, tus acciones, tu carácter. Y así, incluso en medio de la adversidad, te mantienes firme, porque sabes que lo esencial para sostenerte siempre está en ti. En conclusión, practicar la autosuficiencia no significa vivir sin los demás, sino aprender a bastarte contigo mismo para que tus relaciones, tus decisiones y tu camino en la vida sean libres y auténticos. Al hacerlo, descubres que no necesitas depender de nadie para sentirte pleno. Eres tú quien se convierte en la fuente de tu fortaleza, tu paz y tu libertad. Lección 11. Transformar la vulnerabilidad en fortaleza. La vulnerabilidad suele percibirse como una debilidad. Nos han enseñado que mostrar emociones, reconocer miedos o aceptar heridas es signo de fragilidad. Sin embargo, desde una mirada más profunda y en sintonía con la filosofía estoica, la vulnerabilidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para crecer. Transformarla en fortaleza es uno de los pasos más valiosos en el camino hacia la verdadera independencia interior. Los estoicos comprendían que los seres humanos no somos invulnerables. El dolor, la pérdida, la incertidumbre y el miedo forman parte de la vida. Pretender negarlo o esconderlo solo prolonga el sufrimiento. Marco Aurelio afirmaba que no se trata de evitar lo que ocurre, sino de aceptar que es parte de la naturaleza humana y desde allí, aprender a afrontarlo con dignidad. Reconocer la vulnerabilidad es, en realidad, un acto de valentía. El primer paso para transformarla es aceptarla. Muchos se esfuerzan en aparentar fortaleza exterior mientras por dentro cargan con heridas no resueltas. Esa máscara puede engañar a otros, pero nunca engaña al corazón. La aceptación no significa resignación, sino un reconocimiento sincero de lo que sentimos: miedo, tristeza, inseguridad o dolor. Este gesto abre la puerta a la sanación y al crecimiento, porque solo se puede transformar lo que se reconoce. Una vez aceptada, la vulnerabilidad puede convertirse en motor de aprendizaje. Cada herida revela algo sobre nosotros mismos, nuestras expectativas, nuestras dependencias, nuestros apegos. En lugar de verlas como signos de debilidad, podemos interpretarlas como señales de lo que debemos fortalecer. El dolor, cuando se observa con claridad, se convierte en un maestro. Así, lo que parecía un obstáculo se transforma en oportunidad de evolución. La vulnerabilidad también nos conecta con la autenticidad. En una sociedad que premia las máscaras y las apariencias, atreverse a mostrarse tal cual uno es se convierte en un acto revolucionario. Decir me duele, tengo miedo o no sé qué hacer no nos hace menos fuertes, nos hace más humanos. Y cuando vivimos con autenticidad, la vida se vuelve más ligera, porque dejamos de cargar con la presión de fingir. Sin embargo, el punto clave está en no quedarse solo en la exposición de la vulnerabilidad, sino en usarla como impulso. Los estoicos nos invitan a entrenar la mente para que cada dificultad se convierta en ejercicio de virtud. Si una experiencia te hiere, aprovecha esa herida para practicar paciencia, templanza, coraje o sabiduría. La fortaleza no surge de la ausencia de dolor, sino de la capacidad de enfrentarlo con dignidad. Un ejemplo claro es la resiliencia. Quien ha atravesado pruebas difíciles y ha aprendido de ellas,
desarrolla una fuerza interior que no puede adquirirse de otra manera. El sufrimiento, bien canalizado, se convierte en fuente de sabiduría. Por eso, muchas personas que han vivido pérdidas profundas terminan con una perspectiva de vida más compasiva, serena y enfocada en lo esencial. Transformar la vulnerabilidad en fortaleza también implica cambiar la relación con el error y el fracaso. En lugar de temerlos, podemos verlos como parte natural del proceso humano. Cada error revela un límite y, al mismo tiempo, una oportunidad de superación. La fortaleza surge al levantarse después de cada caída, al no permitir que el miedo al fracaso paralice nuestras acciones. Otro aspecto importante es que la vulnerabilidad bien entendida fortalece los vínculos humanos. Cuando nos atrevemos a mostrar lo que sentimos, creamos puentes de empatía. Las relaciones se vuelven más genuinas porque dejan de basarse en la apariencia y comienzan a sostenerse en la verdad. Esto no significa depender de los demás para sanar, sino permitir que la apertura nos recuerde que no estamos solos en la experiencia de ser humanos. Un ejercicio práctico consiste en escribir sobre las situaciones donde te has sentido más vulnerable. Pregúntate, ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo me hizo más fuerte? ¿Qué parte de mí descubrí en este proceso? De esta manera, conviertes la vulnerabilidad en una herramienta de autoconocimiento en lugar de verla como una amenaza. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no está en endurecer el corazón, sino en mantenerlo abierto incluso en medio de la adversidad. La vulnerabilidad no es debilidad, es una prueba de que estamos vivos y de que aún tenemos la capacidad de sentir, aprender y crecer. En conclusión, transformar la vulnerabilidad en fortaleza es aceptar la condición humana con todas sus luces y sombras. Es reconocer que las heridas no nos hacen menos valiosos, sino más conscientes. Y es comprender que cada fragilidad puede convertirse en un pilar de sabiduría, si elegimos verla como una oportunidad de crecimiento. La verdadera fortaleza nace de abrazar lo que somos en totalidad, sin negar nada, y usarlo como impulso para evolucionar. Lección 12. Elegir relaciones por elección, no por necesidad. Una de las mayores señales de madurez emocional es la manera en que nos vinculamos con los demás. Muchas personas establecen relaciones desde la carencia, buscando llenar vacíos interiores con la compañía, la aprobación o el afecto externo. Esto las lleva a aceptar vínculos dañinos, a depender emocionalmente de otros y a perder su libertad interior. Sin embargo, cuando aprendes a bastarte a ti mismo y cultivas la autosuficiencia emocional, las relaciones dejan de ser una necesidad y se convierten en una elección consciente. Los estoicos enseñaban que lo único verdaderamente nuestro son nuestros pensamientos y nuestras acciones. Todo lo demás está fuera de nuestro control. Pretender que otra persona sea la fuente de nuestra felicidad es una ilusión peligrosa. Marco Aurelio lo recordaba al afirmar que la paz del alma depende de mirar hacia adentro y no hacia afuera. Desde esta visión, una relación sana no surge de la necesidad de completarnos, sino del deseo genuino de compartir lo que ya somos. Cuando te relacionas desde la necesidad, entras en una dinámica de dependencia. Buscas que el otro te dé lo que tú no te has dado: seguridad, validación, compañía. Y al poner en manos ajenas tu bienestar, te vuelves vulnerable a la manipulación, la frustración y el sufrimiento. En cambio, cuando eliges desde la plenitud, puedes disfrutar de una relación libre, donde nadie carga con la responsabilidad de llenar el vacío del otro. Elegir relaciones por elección significa que decides compartir tu vida con personas que suman, no porque las necesites para sobrevivir, sino porque su presencia enriquece tu camino. Así, las relaciones dejan de ser cadenas y se convierten en puentes. El vínculo es más auténtico porque está basado en la libertad, no en el miedo a la soledad ni en la dependencia emocional. Este enfoque no implica frialdad ni desapego excesivo. Por el contrario, permite amar con más profundidad porque el amor ya no está contaminado por la ansiedad de perder o la necesidad de poseer. Es un amor libre,
donde cada uno se mantiene como individuo completo y elige permanecer con el otro desde la abundancia y no desde la carencia. Para llegar a este punto, es fundamental trabajar en uno mismo. El primer paso es cultivar la independencia emocional. Si tu felicidad depende de que alguien te ame, te apruebe o te acompañe, no estás en libertad. La independencia emocional no significa no necesitar a nadie nunca, sino reconocer que puedes estar bien contigo mismo y que cualquier relación que llegue será un complemento, no una condición. Otro paso esencial es aprender a identificar qué tipo de relaciones estás eligiendo. Pregúntate, ¿estoy aquí porque quiero o porque temo estar solo? ¿Me quedo en este vínculo porque realmente me aporta o porque no me atrevo a soltarlo? ¿Me estoy vinculando desde la libertad o desde el miedo? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero son necesarias para reconocer si estamos actuando desde la elección o desde la necesidad. Los estoicos también enfatizaban la importancia de rodearse de personas que nos inspiren a crecer. Séneca decía que debemos estar con quienes puedan hacernos mejores y a quienes podamos hacer mejores nosotros. Esto refleja que las relaciones sanas no se basan solo en el afecto, sino también en la virtud compartida. Cuando eliges conscientemente, buscas vínculos que fortalezcan tu carácter y que se alineen con tus valores más profundos. Elegir relaciones desde la libertad también significa saber soltar. Si un vínculo deja de ser sano, si se convierte en una fuente de desgaste o contradice tus principios, tienes la capacidad de decir adiós sin que eso destruya tu paz interior. Quien necesita, se aferra; quien elige, sabe retirarse con serenidad. Esta es una de las mayores muestras de independencia emocional. Un ejercicio práctico para cultivar este principio es reflexionar sobre tus relaciones actuales. Haz una lista de las personas más cercanas en tu vida y pregúntate qué te aporta cada vínculo. ¿Estás ahí porque realmente lo deseas o porque lo necesitas? Este ejercicio no busca que cortes vínculos de inmediato, sino que reconozcas desde qué lugar los estás sosteniendo. Con esa claridad, podrás comenzar a relacionarte desde un espacio más libre y consciente. En conclusión, elegir relaciones por elección y no por necesidad es un acto de auténtica libertad. Te permite compartir tu vida desde la abundancia y no desde la carencia, crear vínculos más auténticos y sostener relaciones más sanas. Al cultivar tu independencia interior, descubres que no necesitas a nadie para estar completo. Y desde esa plenitud, puedes dar y recibir amor de manera más genuina, sin cadenas ni dependencias. Hemos recorrido 12 lecciones que nos muestran el valor de construir una vida donde la fortaleza interior es la base de todo. Aprendiste que disfrutar de tu propia compañía, poner límites, fortalecer la autoestima, practicar la autosuficiencia y elegir relaciones por elección y no por necesidad son caminos hacia una independencia real. Y esa independencia no significa vivir en soledad, sino vivir en libertad. Cuando dejas de depender del reconocimiento externo, de la validación constante o de la compañía forzada, descubres que la verdadera riqueza está dentro de ti. La filosofía estoica nos recuerda que lo único bajo nuestro control son nuestros pensamientos y acciones. Todo lo demás es externo, pasajero y, por lo tanto, no puede ser el fundamento de nuestra paz. El mundo moderno te invita constantemente a buscar fuera lo que ya tienes dentro. Pero cuando cultivas tu mente, tu carácter y tu serenidad, comprendes que no necesitas a nadie para sentirte completo. Y desde esa plenitud, eliges compartir tu vida con otros de manera más auténtica y libre. Ahora te pregunto, ¿estás listo para caminar hacia esa libertad interior? Escribe en los comentarios la palabra libertad si decides elegir tu vida desde la fortaleza y no desde la necesidad.